Lo que nos distingue de la gente simplemente creativa es que los emprendedores ejecutamos y ponemos en marcha esa idea. Bienvenidos a un nuevo episodio de Atar 360. Yo soy Ariel Acosta Rubio y presento y entrevisto todos los sábados a personas brillantes, emprendedores, emprendedoras, mujeres de negocios y nos escuchan a través de Actualidad Radio 1040 AM y la 103.9 FM en todo el sur de la Florida y también a través de nuestros canales de YouTube y nuestras redes sociales de Atar 360 y de Actualidad Media Group. Pero claro, nada de esto sería posible sin nuestro patrocinante Churro Manía. Churros de chocolate o azúcar lo quiero. El de Arequipe también lo deseo. El churro manía, rica manía de sabor de todos los días. Qué sabroso compartir el sabor de Churro Manía, el sitio de encuentro para todas las edades. Somos los originales. Ofrecemos la mayor variedad de churros calientitos y deliciosos. Disfrútalos solo en Churro manía. Bueno, estamos de regreso en Atar 360 y con nosotros nuestra invitada especial de hoy, Mariló Sánchez Fuentes, una emprendedora de nacimiento y además conductora de un programa de radio y de televisión. Además tiene su podcast que se llama Negocios de Carne y Hueso. Con nosotros, Marilú, española, de Española. Murcia, De pero Mur- una mujer brillante e inteligente. ¿Cómo es eso de que tú eres una emprendedora de nacimiento? Explícame eso. Sí, yo creo, bueno, desde luego, Ariel, gracias por invitarme a este formato, este podcast. Ya sabes que yo suelo estar a ese lado Yo los sé, últimos 8 años de mi vida, con lo cual estar a este me encanta lo cual es y un privilegio para nosotros aquí en Atar 360 me tenerte. encantará algo que me cuentes cómo surge todo esto y que te vengas a mi programa y ya quedas invitado. Porque, bueno, para emprendedores tú y tu trayectoria, pero bueno, ya hablaremos. Emprendedora de nacimiento. Yo siempre digo que todos nacemos con un gen emprendedor. Todos llevamos el gen emprendedor dentro, solo que nos lo acaban estirpando por el camino a muchos de nosotros. En mi En eso estoy de acuerdo contigo. no consiguieron estirpármelo, está como muy, muy arraigado. Yo no concibo la vida sin emprender, sin trabajar por cuenta propia, sin crear negocios, sin crear proyectos, sin esa creatividad constante que tenemos los emprendedores permanentemente. Pero claro, puedes tener muchas ideas, puedes ser muy creativo, pero lo que nos distingue de la gente simplemente creativa es que los emprendedores ejecutamos y ponemos en marcha esa idea que surge, que no siquiera está en nuestra cabeza, porque la tienes aquí en Tienes, las tripas, unos retorcijones aquí en el tienes estómago. los ojos, la mirada, el estómago, las mariposas. Entonces, eso es más fuerte que la propia idea y es lo que te hace ejecutar y convertir eso que puede ser una idea en un proyecto que sea viable, que sea factible, que sea invertible y que al final sea un modelo de negocio, Y ¿no? eso Que lo transforme descubriste, vidas. tu primer emprendimiento, eras muy joven. ¿Qué edad tenías tú cuando eso? Yo creo que ya empecé a emprender desde que empecé a hablar. Yo ya vendía, compraba, hacía como cositas, estaba generando ideas, pero ya el primer emprendimiento, ya con dinerito de verdad y con empleados y con todas esas cosas, y yo tenía 23, 24 años. Ahí creé una empresa, la primera empresa financiera de servicios financieros que hubo en España, que acabé franquiciando, llevando a varios países con cientos de empleados, que es lo que yo más quiero transmitir. Yo empecé sola, sin dinero, sin socios, vendiendo mi coche para montar mi primera oficina y de ahí acabar teniendo cientos de oficinas en varios países y una empresa que sale a cotizar. Pues si yo lo pude hacer, cualquiera lo puede hacer y eso es lo que quiero que se quede detrás de esa historia. Pero tú además de eso te preparaste para eso. Sí, yo soy economista. Mucha gente me define como periodista. Siempre digo, con respeto a los periodistas, no soy periodista. A los medios de comunicación, porque la vida tiene sus propios planes para nosotros. Ese es Igual, pero eso es un emprendimiento. es exacto. Al final yo acabo emprendiendo. Empecé emprendiendo en el sector financiero, luego en el educativo, formativo y ahora en el sector de la comunicación.
Claro, después me tienes que aplicar de Campus 360, que es otro Sí. emprendimiento que tú tienes. Bueno, esa es la primera empresa que yo creé que ha ido evolucionando y que ahora mismo es Esa es una escuela para emprendedores. exacto. Es una escuela para emprendedores, dueños de negocios, para empresarios, dueños de pymes, que realmente en este momento es una plataforma que aglutina la mayor cantidad de contenido formativo audiovisual para emprendedores y empresarios en español. Más de 5.000 vídeos, cursos cortos, largos, de todo tipo, servicios, financiación, todo lo que se necesita en un proyecto, tanto a nivel formativo, educativo, empresarial, con servicio, ¿no?, de financiación, consultoría, mentorías, todo Wow. está aglutinado en una plataforma que se llama el Campus 360. Esa es la empresa que lleva acompañándome más de 20 años y Wow, que ha sido la evolución de mis pero es que comienzos. además la educación es ahorita los contenidos y es el nicho de negocio de mayor crecimiento Ujú. realmente. Las EdTech principalmente. O sea que Eh, estás en el nicho correcto. Estamos en el nicho correcto, pero nace de una necesidad que identificó en el mercado. Los emprendedores y los empresarios identificamos una necesidad, un problema y vemos cómo lo podemos resolver. En este caso, y como decía, sí, 4 maestrías, 3 Ujú. carreras universitarias, hace ya tantos años. Ahora, afortunadamente, los chavales más jóvenes lo tienen más sencillo si quieren emprender, pero en nuestra época, Ariel, lo teníamos más complicado. Se ríe. Lo Había teníamos que leer mucho, ¿viste? leer mucho, pero lo tenemos más complicado porque, claro, Hoy daba tienen igual. los podcasts, pueden escuchar los Efectivamente, podcasts pueden y escuchar aprender. Negocios de Carne y Hueso, pueden escuchar este Exacto. podcast maravilloso. Hay aceleradoras, incubadoras, hay formación empresarial, pero en nuestra época, pues sí, te ibas a la universidad, te hacías empresariales, te hacías económicas, estudiabas todo lo que te hacías un MBA, te hacías 3 MBAs, pero realmente no existía una formación empresarial. Las universidades, las escuelas de negocios, en Estados Unidos posiblemente sea distinto, pero en Sí. España las universidades te formaban y te siguen formando para trabajar por cuenta ajena, para ser un gran directivo, Claro. para ser un ejecutivo. Hacer una carrera corporativa. Efectivamente, para estar en una corporate, pero no para trabajar por tu cuenta. Entonces, eso es lo que yo detecté hace ya, pues eso, 18 años después de estudiar, formarme, para tratar de equivocarme lo menos posible con mis negocios, pero te dabas cuenta que no, que los errores se cometían exactamente igual y se repetían. Y es que realmente no existía una formación empresarial que te ayudara a cometer menos errores, porque errores hay que cometer. Bueno, estaba viendo, porque fíjate que tú hablaste ahorita, pero aquí el otro día en un conversatorio hay una palabra que estamos buscando que se Mm. llaman los emergentes. No, Ah, no. es lo que tú hablabas ahorita, que en España te enseñaban, era para ser un ejecutivo de un Sí. corporate. Pero ¿qué pasa con ese corporate cuando él se retira? Normalmente las compañías grandes, cuando ya llegan a 55 años de edad, más o menos le dicen, bueno, señor, y usted se tiene que ir porque el que viene es uno más joven que usted. Sí, Y ese señor sale y dice, bueno, ¿y qué hago? sí. Es donde viene esa palabra, emergentes. Son las personas emergentes que tienen ese conocimiento potente y todavía tienen una edad productiva, Absolutamente. convertirlos en esos emprendedores. Absolutamente. Yo llevo años haciendo llamamiento a esa franja de edad de los 55 a los 60, 60 y tantos, que bueno, incluso cuando ya te estás para jubilar con 65, es decir, sales muy joven, sales todavía con ganas, bueno, por supuesto, si tienes de 55, Claro, tienes todavía pero te puedes reinventar. eso es que hay que poder reinventarse, es el momento de reinventarse, hay que dar las gracias por la experiencia acumulada y porque la vida te dé la oportunidad de poder reinventarte y no seguir toda la vida trabajando por cuenta ajena, poder desarrollar tus Claro. sueños, inspirar a otros, formar a otros, transmitir a otros esa experiencia que tú llevas acumulada. Y en Es el bueno, emprendimiento senior que llamamos. ese emprendimiento senior, tú tienes en Campus 360 personas que les dan clases, les imparten ese conocimiento a toda esa juventud que está en el Campus 360. Absolutamente, es decir, nuestros mentores, mentores más jóvenes para ciertas disciplinas y ciertas herramientas, pero nuestros mentores es gente que tiene experiencia. Es algo que llevo diciendo muchísimos años. La suerte que tienen ahora los que emprenden es que pueden acceder a la experiencia de los que ya hemos vivido negocios, de los que ya hemos vivido proyectos, de los que nos han dado por todas partes. Aprovecha, haga esa experiencia, porque esto de las mentorías gratuitas, tal, yo estoy absolutamente en contra. Es decir,
tienes que pagar por la experiencia de otros, formarte gracias a la experiencia de otros. Tienes esa oportunidad y tienes que aprovecharla. Entonces, sí, los mentores de Campus 360 es gente senior, con esa experiencia, con ese know-how. Y fíjate qué pasó, y que además los chavales que se forman en Campus 360 más jóvenes, siempre me gusta que pasen por mi programa de radio, de televisión, y que cuenten cómo fue su experiencia. Y es muy chulo algunos testimonios, porque claro, ellos cuando nos ven, y estoy mirando aquí a Tadeo, pues se siente identificado por la edad. Sí, porque tenemos público aquí que están detrás de la cámara. en- los chavales decían, no, es que yo cuando vi Campus vi qué gente tan mayor, ¿qué me va a enseñar esta gente tan mayor, no? Imagínate. Y luego cuando Imagínate, si entren lo las bueno es agarrar el cerebro Claro, claro, pero bueno, ellos piensan de esa manera, es normal, hay que permitirles que piensen de esa manera. Todos hemos sido jóvenes y adultos. hemos pensado que nuestros padres y nuestro entorno Sí, no no nos saben podía nada. aportar, saben nada, ¿qué van a saber ellos? Y decir testimonios en directo, o sea, esta formación me ha cambiado la vida, he aprendido tanto de vosotros y de esta gente que a partir de ahora mi proyecto, mi vida y mis decisiones van a ser distintas, ¿no? Entonces, claro que se aprovechen de esa experiencia ellos que pueden. Los emergentes, los Los seniors, emergentes y los emprendedores los seniors. emprendedores seniors. Ujú. Mariló, Hmm. antes de pasar a la segunda etapa de este episodio de hoy, tenemos que identificar, ¿ok? Tenemos Ujú. que decirle a nuestro público, nuestros oyentes y los que nos ven a través de nuestras redes sociales, las cuales los invitamos a que se suscriban a Atar 360 Podcast y así les llegan toda la información de nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales. Pero estamos en Atar 360 y nos escuchan a través de Actualidad Radio 1040 AM y la 103.9 FM en todo el sur de la Florida. Y si no estás en Florida, nos puedes ver a través de nuestras aplicaciones de Actualidad Radio Media Group y de Atar 360. Pero nada de esto es posible sin nuestro patrocinante Churro Manía. Ujú. Churros de chocolate o azúcar no quiero. El de Arequipe también lo deseo. El churro manía, rica manía de sabor de todos los días. Qué sabroso compartir el sabor de Churro Manía, el sitio de encuentro para todas las edades. Somos los originales. Ofrecemos la mayor variedad de churros calientitos y deliciosos. Disfrútalos solo en Churro manía. Bueno, ya estamos de regreso en nuestro programa con Marilú Sánchez Fuentes. Y nos quedamos en el espacio y yo te hice una pregunta. Tú que eres una emprendedora, ¿hay algún emprendimiento actualmente que tú estés desarrollando que nos puedas contar? Por supuesto, siempre estamos ahí creando cosas Es nuevas. maravilloso y Sí, quiero que nuestra audiencia se entere de lo que estás haciendo. Sí, yo creo que había que dar un paso más, que el emprendimiento innovador es lo único capaz de transformar una economía, una sociedad, la humanidad entera, ¿no? Y entonces, claro, España se nos quedaba pequeña, había que ampliar fronteras porque el emprendimiento está en todas partes. En España ya estamos yendo por todos los rincones sacando el emprendimiento de pueblos, ciudades, regiones, pero había que dar ese salto y unir los emprendimientos a un lado y al otro del Atlántico. Más allá de los emprendimientos, hay que unir las mentes creativas, innovadoras a un lado y al otro. Y bueno, todo lo que está pasando en Miami principalmente, y de aquí toda la unión, toda la conexión con el mercado latinoamericano, donde está empezando ahora mismo a aflorar de una manera muy potente también todo el emprendimiento innovador, tecnológico, el mundo startup. La Eh, inteligencia la in- se- artificial. ya no hay universidad que se precie en este momento que no tenga un departamento de emprendimiento, innovación. Es decir, hay que unir esos mundos, hay que unir los talentos y yo quería crear ese puente, ponerlo fácil, dar visibilidad y difusión a todas las ideas emprendedoras en habla hispana, porque sí es cierto que existe muchísimo contenido de startup, de emprendimiento en inglés, Sí, pero no existe un espacio donde los hispanohablantes tengamos nuestro sitio, ¿no? Entonces, ahí es donde hemos dado ese paso más. Negocios de carne y hueso, que es mi programa, ha cruzado el charco y estamos emitiendo desde aquí, desde Miami, para toda Latinoamérica,
Ya estamos en 400 canales de televisión con un alcance de 100 millones de hogares en Latinoamérica, en Estados Unidos de habla hispana, en España. Y vamos a dar un paso más, Ariel, aquí en exclusiva Ujú. para tus espectadores y seguidores. Tenemos un canal de televisión 24 horas hablando de emprendimiento, startup, inversión, financiación, negocios en español que se van a unir, que va a ser ese puente de unión entre Europa y Estados Unidos y Latinoamérica. Bueno, pero eso es un proyecto fascinante, primero por la envergadura que tiene Ujú. eso. Eh, el mercado hispano, Estados Unidos, evidentemente, la minoría más grande que tiene Estados Unidos somos los hispanos. Sí, Hablamos español, sí, y es casi 70 millones, no 80 millones de habitantes. Eso es mucha gente, ¿ok? sí. Pero además, Estados Unidos evidentemente tiene mucha conexión con países hispanos, Centroamérica, Suramérica, Europa, Ujú. España. Eh, Hoy en día el que vive en Miami no habla español, pues Está como... es un ser sí, extraterrestre, como que no estás en nada, pues tienes que sí, hablar español, ¿ok? sí. Y mucha gente se esfuerza, muchos que no lo hablan se esfuerzan en aprenderlo porque saben que es una necesidad, ¿no? Ujú. Y además es un idioma lindo, muy bonito. Entonces, eh, pero el que tú hayas tenido esa idea de penetrar a través de canales de televisión, la radio, montarlo en la parrilla con 400 canales, 400 de momento, serán demo- muchos más. el contenido, a ver, la radio y la televisión, si no tienen contenido, no hay nada que hacer. Entonces, Absolutamente. el tener contenido es lo más importante Ujú. para poder existir como un canal de televisión o una radio. Y que sea 24 horas es mucho más potente. ¿Cuándo, ya me dijiste que eso arrancó, cuándo podemos ver algo más contundente sobre tu proyecto aquí en Estados Unidos? En Estados Unidos ya se puede ver negocios de carne y hueso, ya se está emitiendo en esos canales en español, ya si se pone negocios de carne y hueso ya se empieza a ver todo ese contenido y antes de que acabe el año el canal de televisión estará en marcha con ese contenido 24 horas emitiéndose sobre pues bueno, pues una parrilla impresionante que tenemos donde va a pasar de todo, pues bueno, pues desde negocios de carne y hueso, por supuesto, pero va a haber inversión, va a haber inversores, va a haber franquicias, va a haber mujeres y liderazgo, va a haber chavales emprendedores. Hay una parrilla espectacular. Vamos a estar viajando incluso por todo Estados Unidos y por Latinoamérica, identificando a esos emprendedores de cada rincón para darles visibilidad, para dar difusión. Va a haber conexiones en directo con los distintos países para que estemos todos unidos. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué está pasando en Perú, en México, en Madrid, en Miami? Conexiones a diario para estar absolutamente actualizados y sobre todo que estemos unidos. Oye, qué bueno esa cantidad de contenido, Sí. que la gente no sabe, o sea, hay tanto potencial, hay tanto, acabas de nombrar los jóvenes en las universidades, que ellos están todo el tiempo pensando y viendo cuál es el emprendimiento que van a hacer y todo Ujú. eso, y hay tanta información y tanto conocimiento ahí que uno debería de comunicar, Sí, pero no les llegan si no existes carne y hueso, ¿ok? Negocios de efectivamente. carne y hueso, y ahora tu canal de radio y televisión. Ujú. Te voy a hacer, Marilu, una pregunta que se la hacían mucho a mi padre. Mi padre fue un hombre de publicidad también y de televisión. Era un empresario. Y le hicieron una pregunta. No existía la televisión cuando lo hicieron. Ujú. Y le preguntaron, ¿usted cree que ahora con la televisión la radio va a desaparecer? La radio no va a desaparecer, es que es imposible que desaparezca. Fíjate, pensábamos lo mismo cuando nacieron los podcasts, que la radio iba a desaparecer y no, simplemente es un formato que se adapta Es un y complemento. se adapta a todo lo que va pasando. No está muriendo, es alucinante, pero porque la radio tiene una magia que no tienen otros formatos. Cuando estás escuchando a alguien y te estás imaginando esa voz y estás poniendo... Lo que acompaña a la radio no acompaña a ningún otro medio. Y es cierto que la radio tenía un reto muy grande, que era adaptarse a los nuevos tiempos. Muchas emisoras han quedado por el camino,
Las que no se televisiones, reinventaron, pero hay muchas que efectivamente, han tomado provecho de las redes sociales y justamente. se han apalancado ahí Ujú. para seguir creciendo como Claro, emisora. lo que tenemos que entender son los cambios del mercado y adaptarse a ellos, ¿no? Y no quedarte ahí, pues anclado en el pasado. Es decir, ahora la gente, la única diferencia es que no escucha nuestros programas el sábado a las 10 de la mañana o mi programa a la 1 de la tarde. La gran ventaja es que podemos escuchar cualquier programa a cualquier hora a lo que tienen que adaptarse los medios, Bueno, ¿no? Igual que en televisión. yo tengo un programa de radio, esto es Ujú. un programa de radio, Claro, y la gente escucha el programa. Hay muchos que no lo ven en las redes, sino que lo claro. ven en el otro día escuché tu programa y tal. Y O sea, mientras que estoy en la y, cinta en el gimnasio, te estoy escuchando. pero además te conecta con tu lugar donde tú vives, en tu región, con Sí, la radio. Ya cuando vas al podcast es más universal, ya te puede ver una persona en México o en Madrid o en cualquier parte del mundo. Pero también lo puedes hacer a través de la radio, porque la radio también transmite a sí, través de las redes sociales. sí, 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 sí. ¿Y la televisión va a desaparecer? No. No. La televisión va a desaparecer el concepto, ya está desapareciendo, el concepto que teníamos de ver la televisión, ¿vale? Es decir, que el ponernos a las 10 de la noche en España, que es el prime time, que es una hora espantosa, es decir, el tener que ponerte a las 10:30 de la noche a ver tu programa favorito, afortunadamente, eso es lo que ha cambiado. Pero los formatos de televisión cada vez se está produciendo más, cada vez la gente consume más contenido televisivo, solo que lo consumen a su ritmo, a sus horas, en el formato que quieren, mientras que están entrenando o mientras que están pues haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Y eso es lo que hago. Yo, por ejemplo, en las noches siempre, a mi esposa y a mí nos gusta ver mucho La Voz. Ujú. Entonces la ponemos, estamos cenando y ponemos un poquito La Voz para ver los cantantes, nos encanta, pero lo hacemos en diferido. Claro, porque ¿a qué hora lo ponen aquí La Voz? Bueno, nosotros lo vemos un poco tarde, entonces lo vemos en diferido. Yo lo Claro, grabo y lo veo, ya pero la La te Voz se permite. transmite por una televisión, no se Claro, transmite por... efectivamente, pero los canales por streaming ya te permiten, porque por ejemplo La Voz en España es que lo dan a las 11 de la noche. Exacto. O sea, termina a las 3 de la mañana. Y ojo, entre semana, entre semana. O Sí. sea, es que no puedes entender, o sea, se te queda el ojo ahí. Entonces es como, eso es lo que no tiene ningún sentido, pero sabes que por streaming lo puedes consumir. Hoy me veo 10 minutos y mañana me veo otros 15 minutos. Así es como se consume televisión en este momento. Y esa es la gran revolución de los medios y hacia dónde va el mercado. Y comunicar, eh, que tú eres una emprendedora, pero te convertiste en una comunicadora social a través de tu programa de radio, Negocios de Carne y Hueso, pero fue como por accidente, ¿no? Cuéntanos esa historia, ¿cómo llegaste ahí? Yo siempre digo que la vida tiene sus propios planes para nosotros y en mi caso tenía muy claro que yo me tenía que dedicar a la comunicación. Fíjate, a mí me estaban haciendo una entrevista en un programa de radio hablando de mi empresa de Campus 360, incluso de, pues, de mi historia de inspiración, de cómo empecé, de cómo llegué a lo más alto, de cómo me arruiné, volví a empezar, volví a crear otra empresa millonaria. Es decir, me estaban entrevistando y cuando salí de allí me dijeron: "Oye, mira, pues es que, nos encanta cómo comunicas, y creemos que haces una gran labor y tu proyecto y tu concepto tiene mucho sentido para ayudar a mucha gente. Y yo queremos que tengas un programa de radio". Y yo pensé que se habían vuelto majaretas absolutamente, porque jamás en la vida me había planteado estar detrás de los micrófonos y ya después de casi 8 años, pues haber dado voz a más de 5.000 personas que han pasado por mis entrevistas. Pero bueno, decir, así empezó todo. Yo pensé que era una broma, pero a los 3 meses estaba delante de un programa. Dije, si tengo que hacer un programa de radio, que sea el programa de radio que a mí como emprendedora, empresaria, me gustaría escuchar. Y creé Negocios de Carne y Hueso sin saber lo que era una escaleta, sin saber lo que era estar al otro lado, sin conocer para nada, Habla, nada, no, nada, nada. sin conocer la industria, sin nada, absolutamente nada. Me dijeron, pues cuando se encienda la luz roja empieza a hablar y a mí No pares. y no pares. Temblaba, vamos, todo. Y bueno, nunca dije que no a los nuevos retos y ahí está Negocios de Carne y Hueso, que en el primer año se convierte en líder de audiencia en el ecosistema emprendedor, startup, inversor, se posiciona entre los 5 podcasts más escuchados también en habla hispana. Y yo creo que
el éxito de Negocios de Carne y Hueso realmente es que no lo hace un periodista al que le cuentan las cosas, lo hace alguien que ha vivido en primera persona el crear una empresa desde cero, Correcto. llevarla pues lo más alto que se puede llevar súper joven, arruinarte, perderlo todo, el patrimonio, la salud, volver a empezar, volver a crear otra empresa. Entonces, todo ese conocimiento, crear un programa formativo que no existía en el mercado, como el que yo decidí crear para que lo que yo he vivido no le pase a más emprendedores como yo, y creé el primer programa de mentoría y de formación empresarial que hubo en España con acceso a financiación hace ya 16 años, que esa es la base del campus360.com de este momento. Es decir, todo eso que hay detrás, todo lo que yo viví en primera persona, todo lo que mi gran máster fue arruinarme y perderlo todo en 2008, no las 3 maestrías que Wow. ya había hecho. Ese espíritu es lo que tiene Negocios de Carne y Hueso, ese alma y ese... Bueno, porque la que entrevista es un emprendedor. Exacto. Entonces lo hace mucho más auténtico. Para ti es mucho más fácil comunicar y entender el lenguaje y hacer Mm, las preguntas, sí. que inclusive ya te vienen, no tienes ni que escribirlas porque ya tú las tienes en tu mente. Yo escribo todo, preparo todo, aunque no necesite escribirlo, yo creo que la preparación es Total. necesaria absolutamente en todo, y en estos más de 5.000 entrevistas jamás me he puesto delante del micrófono o de las cámaras de televisión sin llevar aprendida la historia de esa Claro. persona, un guión y unas preguntas para esa persona, y eso evidentemente también te Bueno, hace que eso yo conectes. lo hago también, pero yo lo que hago es que yo te estudio a ti antes de entrevistarte. Yo he notado que tú me has estudiado, es que eso se nota. Ahora, yo estoy muy entusiasmado con ese programa, eso que tú estás haciendo de ese canal de televisión. Ujú. Vas a necesitar muchos colaboradores, ¿no? Vamos, yo cuento contigo. Pero por supuesto. Invitado estás. Por supuesto que me gustaría participar. Tú sabes, Marilu, nosotros siempre le pedimos a nuestros invitados Ujú. que nos den 3 consejos. Yo sé que hay muchos, yo sé que hay bastantes consejos que tú puedes dar porque tú eres una emprendedora, pero necesitamos solo 3 para que los que nos escuchan y nos ven a través de nuestros canales de YouTube y nuestras redes sociales se puedan llevar esos buenos consejos con ellos Mm. y ejecutarlos. Nómbrame 3. A ver, 3 tips que le daríamos a un emprendedor que esté en este momento en el camino. Yo creo que hemos dado ya varias claves, pero si tuviera que elegir hoy alguna de ellas, yo creo que nos quedaríamos con aprovecha la experiencia de los que ya han pasado por ahí, busca, rodéate de esa experiencia, encuéntrala, y empápate de ella, aprovéchate, esa experiencia senior. Y sobre todo también busca la visibilidad y difusión de tus ideas y proyectos. Tenemos que ser capaces de contar al mundo lo que hacemos. Muchas veces en el plan de negocio el emprendedor se olvida de lo importante que es que su proyecto tenga difusión y visibilidad, sobre todo si están en una fase de ronda o quieren salir a buscar a un inversor. El inversor quiere ver dónde estás, lo que has hecho. Cúrrate esa parte en los medios, en la comunicación, no te olvides nunca de ella. Y por supuesto, pues que nos sigan, nos escuchen, se descarguen nuestros podcasts, que entren en Negocios de Carne y Hueso en el canal de YouTube, para que ahí vean todo absolutamente lo que puede aportarles esa experiencia emprendedora y esa difusión y visibilidad. Y por supuesto que se suscriban también a TAR 360, como no Pero, puede ser de otra manera. pero por supuesto. Y tú tienes un Instagram también, ¿no? Tienes. Negocios de Carne y Hueso tiene Instagram, Tienes tiene todas las redes. Facebook, Estás tiene en todas las... Spotify, estás en todo. Efectivamente, estamos en Spotify, en más de 20 plataformas digitales, pero si hay que pedirles que elijan una, es Sí, que yo creo que YouTube YouTube es la y más potente. efectivamente. Sí, sí, sí. Ujú. Y luego ya, pues bueno, en Mariló Sánchez Fuentes, que nos sigan, que ahí también vamos a darles consejos, el canal, y sobre todo que no dejen de soñar. Yo me quedaría al final con eso. El emprendimiento innovador realmente es lo que va a transformar la humanidad. Que no dejen de soñar, que no dejen de crear, que no dejen de intentarlo, que por muy difícil que parezca el camino, otros ya hemos pasado por ahí, que hablen con nosotros y que si ven que no pueden, que hablen con nosotros y que no dejen de soñar y de intentarlo. Qué bueno, es una delicia esta entrevista contigo. La verdad que la hemos pasado muy Gracias. bien. Además, tenemos cosas en común. Los dos somos Ujú. emprendedores, somos empresarios
y los dos tenemos nuestro podcast. ¿Cierto? Y los dos lo empezamos por un accidente que se convirtió luego en un día a día y en un Ujú. nuevo emprendimiento. Yo te felicito, has hecho algo excelente. Me encantan las mentes brillantes y las mujeres inteligentes, algo que me fascina. Bueno, Muchas hemos llegado al gracias. final de nuestro episodio de hoy en Atar 360. Y aquí nos despedimos con Marilú. Marilú, Mariló, saluda a la cámara y dile lo que tú quieras. pues que muchísimas gracias por seguirnos, por escucharnos, por estar ahí hasta el final y que no te pierdas los siguientes episodios de Ariel y el equipo de Atar 360. Hasta luego. Gracias, Marilú. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.